Ya. Insuficiencia cardíaca en pediatría, que es bien distinto, es distinta a la de adulto, ¿ah? Por eso yo creo que igual es importante hablar de este tema, porque a pesar de que el concepto es el mismo, las causas son bien diferentes, ¿ya? Eso aquí ya que no quiero avanzar. Ahí sí. Entonces, el objetivo de esta clase es reconocer las diferencias fisiopatológicas de la insuficiencia cardíaca en el niño. ¿Ya? Eso es fundamental porque es diferente las causas en pediatría que las causas de adultos. El efectuar la correcta sospecha diagnóstica con elementos clínicos básicos, le hace examen físico y algunos pocos exámenes complementarios, que la idea es que sean exámenes complementarios que estén fácilmente disponibles, ¿ya? Y lo otro es realizar las primeras medidas diagnósticas, terapéuticas, perdón, en el momento del diagnóstico. ¿Qué es lo básico que uno tiene que saber para manejar inicialmente una insuficiencia cardíaca? ¿Ya? Y la definición es básicamente la incapacidad del corazón de mantener un gasto o débito sanguíneo adecuado a los requerimientos metabólicos del organismo. Todos sabemos que en el fondo el gasto cardíaco está determinado por la precarga en parte, la contractilidad y la poscarga, que te determinan un volumen de eyección. Ese volumen de eyección, al multiplicarse por la frecuencia cardíaca, te da este denominador común que se llama gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los factores en pediatría? En pediatría tienes una menor cantidad de miocitos para determinar una contractilidad, por lo tanto tienes una precarga o reserva diastólica que está limitada, ¿ya? Por este factor principal. Tienes además un sistema adrenal inmaduro, por razones obvias, digamos, y una escasa respuesta de estímulo contráctil, ¿ya? Y por lo tanto, además tienes un consumo de oxígeno, una frecuencia cardíaca y un gasto cardíaco mayor a menor edad, y lo que vuelve a darte el mismo concepto anterior, una reserva, esta vez ya no diastólica, sino que sistólica limitada. ¿Ya? Y con esto, ¿cómo compensa el corazón del niño? Compensa con dilatación ventricular, con hipertrofia ventricular, con una respuesta adrenérgica principalmente a expensas de la frecuencia cardíaca que aumenta, una circulación regional que va cambiando a nivel pulmonar y renal, básicamente por estímulo del sistema renina-angiotensina aldosterona y alteraciones en el transporte de oxígeno. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cuáles son las etiologías como para pensar, por ejemplo, dentro del grupo de patología pediátrica más frecuente? Es distinta a las causas de insuficiencia cardíaca según edad. En el recién nacido, básicamente un grupo muy importante y el principal que lo vemos en estas, mira, 1, 2, 3, 4, 5, al menos 6 primeras causas son cardiopatías congénitas. La primera, la coartación aórtica, porque es lejos la más frecuente de encontrar en el recién nacido. La estenosis valvular aórtica crítica, que también produce insuficiencia cardíaca. El síndrome de hipoplasia corazón izquierdo, que es una combinación de lesiones de todo el tracto salida del ventrículo izquierdo llevadas a un extremo en que finalmente el ventrículo izquierdo es muy pequeño. El drenaje venoso pulmonar anómalo total, que lo hablamos ayer. La transposición de las grandes arterias. El ductus arterioso principalmente en el prematuro, y de aquí vienen otras causas como las arritmias, principalmente la taquicardia paroxística supraventricular más temida, las miocardiopatías, sobre todo las dilatadas o algunas hipertróficas, y la isquemia miocárdica. Y la isquemia miocárdica en un recién nacido principalmente la vamos a ver en las asfixias perinatales, ¿ya? Eventualmente en algunas raras ocasiones en las alteraciones del nacimiento de las coronarias, porque los orígenes anómalos de las arterias coronarias es una cardiopatía bastante rara, pero sí como causa de isquemia miocárdica, la asfixia perinatal puede ser una causa importante. Y después tenemos el grupo de los lactantes. Los lactantes, aquí ya entramos, el grueso también, digamos, de estos pacientes tienen las cardiopatías que hablamos al principio, básicamente las cardiopatías congénitas acianóticas. Ahí tenemos como primera causa la comunicación interventricular, el ductus o conducto arterioso, nuevamente la coartación aórtica cuando pasó colada de recién nacido, pero llegó a hacerse un lactante menor en que empieza a estrecharse este arco aórtico, o sea, esta aorta descendente.
La comunicación interauricular, que es bastante más rara, tiene que ser una comunicación interauricular grande, pero sí puede verse dependiendo cuando la comunicación es muy grande. Las miocardiopatías, que entramos nuevamente, ya sean las dilatadas hipertróficas, siendo las dilatadas las más, digamos, representativas de este grupo, y las arritmias, nuevamente las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Y en el grupo de preescolar y escolar ya entra una cosa más miscelánea, donde tenemos la glomerulonefritis aguda, en el fondo en que un paciente empieza a tener disminución de la diuresis y por lo tanto el paciente se empieza a encharcar y por esa razón, se produce un edema pulmonar agudo y una falla cardíaca secundaria. La enfermedad reumática, que en el fondo es por una alteración de las válvulas secundarias a una reacción como de autoinmunidad, por decirlo, o de errores de la inmunidad, que es lo que veríamos a nivel mitral y aórtico principalmente, rarísimo en Chile, casi una enfermedad extinta, pero no así en el resto del planeta. El sudeste, sectores como los países árabes tienen una alta tasa de enfermedad reumática, Brasil tiene una cantidad de enfermedad reumática que ya es espeluznante. La endocarditis infecciosa, que sí se ve con cierta frecuencia, sobre todo a medida que va aumentando la sobrevida en pacientes oncológicos en nuestro país. Nosotros en relación a ese grupo de pacientes tenemos más endocarditis infecciosa y además del grupo de pacientes con malformaciones cardíacas congénitas operadas. Nuevamente las miocardiopatías y también las enfermedades de colágeno, siendo el lupus una de las alternativas. Y cuadro clínico, generalmente en el recién nacido, lo que vamos a ver en las primeras, generalmente el menor de 4 semanas, en que el paciente debuta principalmente con shock y que tus 3 principales causas van a ser la hipoplasia corazón izquierdo, la estenosis aórtica y la coartación aórtica. Y aquí este diagrama que vemos acá al costado derecho, o no sé, izquierdo o derecho, es derecho, siempre me confundo con la eco, pero bueno. Aquí en esta flecha se ve efectivamente después de la arteria subclavia izquierda, se ve una zona en que hay como una especie de muesca, que es la zona de estenosis más típica y la zona más clásica de la coartación. Y cuando uno habla de coartación en sitio típico, esa es la zona donde se produce la estrechez de la arteria aorta y que tiene relación precisamente con la zona de inserción y de comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, y donde se emplaza el ductus. Y es precisamente lo que se plantea es que hay una invasión de tejido ductal hacia la aorta y por eso al cerrarse el ductus se empieza a estrechar la aorta como tal. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar nosotros principalmente en el paciente con insuficiencia cardíaca? Vamos a encontrar, desde el punto de vista de la función miocárdica, vamos a encontrar un corazón grande con cardiomegalia, vamos a encontrar taquicardia en el paciente, podemos encontrar un ritmo de galope, extremidades inferiores frías que hablan de que este core está tratando de privilegiar todo lo que son los órganos nobles, por lo tanto las manos y los pies no tienen ni una importancia y los niños están con las extremidades frías. Pulsos débiles, por razones obvias, sobre todo si estamos frente a coartaciones o estenosis aórtica. Un llene capilar lento, también por lo mismo, porque además el llene capilar lo medimos generalmente en las extremidades y no son órganos nobles que va a privilegiar el organismo. Vamos a encontrar desde el punto de vista pulmonar congestión pulmonar, por lo tanto el paciente va a tener disnea, taquipnea y puede llevar a cianosis, sobre todo si hay, ojo, que es cianosis de origen pulmonar. Por lo tanto, esta es una cianosis que es reversible y sobre todo por este hiperflujo pulmonar que se produce muchas veces. Y congestión venosa, en que podemos encontrar hepatomegalia, ingurgitación yugular y edema periférico. Estos signos son mucho más frecuentes, particularmente la ingurgitación yugular y el edema periférico, en los más grandes. En los niños más pequeños, la hepatomegalia es un signo que encontramos con bastante frecuencia. ¿Ya? Y el cuadro clínico básicamente esto: taquicardia, hepatomegalia, disnea y cardiomegalia. Y esta es una radiografía de un niño Down con una CIB, con este tremendo corazón, que tenía una CIB gigantesca del porte de una casa. Como pueden ver, el paciente no estaba muy cómodo y de hecho estaba en ventilación mecánica, secundario a la cardiomegalia y a esta insuficiencia cardíaca tan importante que le ocupaba prácticamente todo el tórax. ¿Ya? Entonces, la insuficiencia cardíaca, ¿cuándo vamos a pensar,
si es de causa cardiológica o no cardiológica. Si tenemos cardiomegalia, vamos a pensar que es de origen cardiogénico, por lo tanto, vamos a buscar esto, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Vamos a tratar de diferenciar eso a través de un examen simple que es la radiografía de tórax. Examen simple, fácil, bonito, disponible hasta en los hospitales tipo 4, en general incluso en algunos digamos SAR hay disponibles radiografía de tórax y es un examen bastante útil, ¿ya? Y por lo tanto le tomas la radiografía y si encuentras el corazón grande, cardiogénico, es la causa de esta insuficiencia cardíaca. Si sospechas que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, pero tiene el corazón pequeño, lo más probable es que no estemos ante una causa cardiológica y tu terapéutica va a ser dale oxígeno como loco y mete el oxígeno para que el paciente vaya mejorando. A diferencia, cuando se trata de un shock cardiogénico, uno sí va a usar oxígeno, pero no tan libremente como lo haría en el paciente en que la causa no es cardiológica. ¿Okay? Acuérdense que el oxígeno puede hay patologías en las que nos puede jugar un flaco favor, como por ejemplo las cardiopatías que son ductus dependientes, que conversamos sobre todo en las cardiopatías congénitas cianóticas, y al estar abierto el ductus es la única forma de flujo pulmonar que tenemos. Entonces, cuando pensamos que es de origen cardiológico, hay que tener un poquito más de cuidado con el uso del oxígeno. Eso en ese sentido es diferente a lo que se ve en adultos, donde tú tienes una de las primeras cosas que le va a ofrecer el paciente, el oxígeno, y bastante libre. Nosotros somos un poquito más amarretes en eso. Y el manejo, ¿cuál es el objetivo de esto? Mejorar el rendimiento miocárdico, lograr una buena perfusión periférica o dentro de lo posible, y disminuir la congestión pulmonar sistémica. Por lo tanto, eso lo que queremos nosotros es disminuir la precarga, aumentar la contractibilidad y disminuir la poscarga. Eso es lo que queremos lograr con el paciente, ¿ya? ¿Y cómo disminuimos la precarga? Tenemos que restringir volumen, ¿cierto? Uno en las insuficiencias cardíacas crónicas, ¿qué es lo que hace? Un régimen hiposódico, usa diuréticos y usa vasodilatadores venosos. Por lo tanto, el uso de diuréticos, lo que vamos a usar, diuréticos de ASA, principalmente la furosemida, en segunda línea el de hidroclorotesida, y nosotros usamos mucho la espironolactona como ahorrador de potasio, dado que nosotros usamos furosemida entonces bastante más altas y generosas que lo que usa el resto del grupo pediátrico. ¿Ya? ¿Cómo aumentamos la contractilidad? Tenemos varias posibilidades. El uso de digitálico en forma oral es una opción, o básicamente con drogas vasoactivas, dopamina, dobutamina, isoproterenol, epinefrina o milrinona, que también nos ayudan, y estos en general son todos de manejo intensivo, no son para el paciente que está en forma ambulatoria, y en general la indicación de estos fármacos son de uso cardiológico, pero es para que sepan en el fondo que se pueden utilizar y que son fármacos que están disponibles. ¿Cómo disminuimos las poscargas? Básicamente con venodilatadores, con vasodilatadores arteriales o vasodilatadores mixtos, y nosotros aquí usamos los inhibidores de la enzima convertidora en forma bastante corriente. Es muy frecuente que los cardiólogos pediátricos asocien diuréticos con vasodilatadores. Eso es muy frecuente y muy común en la práctica clínica. Y lo van a ver y no se asusten, está ok, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo importante de esto? El diagnóstico presuntivo es súper importante en un paciente en que encontramos taquicardia, hepatomegalia, taquipnea y cardiomegalia, y cuyo tratamiento inicial va a ser restricción de volumen, diuréticos, inótropos y vasodilatadores. Ese es el pilar fundamental. ¿Perfecto? Así que les comparto esta fotito que dice, mira, el oxígeno cómo le pasa al corazón. El oxígeno y el corazón tan generoso comparte el oxígeno con todo el organismo. Siempre ha sido tan generoso el corazón. Eso para partir. Chicos, preguntas. Doctora. Dígame. Para aumentar la contractibilidad, ¿cuál es el medicamento que siempre hay, como que siempre está disponible? Generalmente, en general, para aumentar la contractibilidad, lo que más usamos nosotros en el contexto de urgencia, en general ustedes no lo van a usar mucho, para ser bien honesto. Nosotros lo que usamos es digital, bastante, en general en el paciente usamos digital y con forma muy habitual.
pero es para el manejo crónico en general, es para el manejo que está en el paciente que no está ambulatorio, sino que el paciente que está en el contexto del paciente que ya es un paciente que tú ya le conoces el diagnóstico, ¿se entiende? Ya, sí. No es Ya, porque lo voy entonces, a poner nomás, ¿perdón? no es porque lo voy a poner nomás, como así, antes de saber el diagnóstico, exacto. Exacto, ¿no? En el fondo en el fondo si tú ya sospechaste la insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Estás en la urgencia, vas a tomarle la radiografía, le vas a poner un poco de oxígeno, no como loco, sino que vas a ponerle una nericerita, donde tú en un niño de 6 meses le pones una nericera con 1 litro, le tomas para que se sienta más cómodo y que alivie la disnea, le tomaste los signos vitales, ves que no tiene diferencia entre los pulsos, pero sí notaste que tiene el hígado grande, le tomas la radiografía, tiene un corazón grande, tú dices, lo más probable es que tenga alguna malformación congénita, si tiene asociado además un soplo, ya, ok. Entonces aquí, ¿qué es lo que le voy a pasar primero? Diuréticos, ¿correcto? Que eso es lo más importante, ese es el enfrentamiento inicial. Y obviamente les va a decir, vas a llamar al residente que está arriba en el servicio de pediatría, hola doctor, mire, sabe que tengo un paciente en que le encontré esto, cardiomegalia, hepatomegalia, le dejé una dosis de oxígeno, le dejé oxígeno bajo y le pasé una dosis de diurético para aliviarlo. Y te va a decir, perfecto, te lo recibo, insuficiencia cardíaca, pum, para arriba. ¿Te fijas? Eso es un poco como pensando en el enfrentamiento de urgencia, cómo lo vas a recibir y lo que vas a hacer inicialmente. Ya lo demás más le corresponde al que está, digamos, al pediatra que se va a quedar a cargo. ¿Ya? Pero para que sepan cómo se hace en el fondo, que igual es importante que ustedes sepan cómo uno los maneja, porque también es interesante saberlo. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe. Vamos a cambiar de tema, porque ahora parte de esta cosa tiene otra cosita. Este es el que me interesa. ¿Se ve lo que yo estoy compartiendo todavía, cierto? No, ya no, profe. No, todavía. No lo vemos. Vamos a compartir pantalla. Entonces, vamos a compartir. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí sí. Sí, ahí Sí, sí sí. se ve. Esto, esa era la idea, que lo vieran. Ya, chicos, aquí nos vamos. Entonces, y, ups, y los objetivos un poco efectuar, ay, este que se me está metiendo esta cosa, perdón, ahí sí. Una correcta sospecha diagnóstica con elementos clínicos básicos y el manejo básico de los síndromes clínicos que habíamos comentado en estas clases. ¿Se acuerdan que hablamos de el hipotébito, hablamos un poco de la insuficiencia cardíaca, cuando sospechar un cianótico y un acianótico? Aquí nos vamos a enfocar y vamos a ver 3 casos clínicos. Aquí son ustedes los que participan, yo les voy a dar algunas pistas. ¿Les parece? Sí, ¿Estamos? doctora. Perfecto. Ya. El primer caso clínico. Esta es una lactante menor de 3 meses, gemela. Esta es la gemela 1. Y de los antecedentes que tenemos, un embarazo gemelar, controlado, una mamá sin ninguna patología del embarazo, y fue un parto cesáreo a las 36 semanas en que se decidió interrumpir previamente porque era un gemelar, ¿ya? Y ni un problema a la guaguita, controles de recién nacidos sin inconvenientes, y los pesos de nacimiento fueron 2,6 kg la gemela 1, 2,7 kg la gemela 2. Crecimiento similar de ambas gemelas hasta el primer mes de vida, con un control pediátrico al día, destacando falla del medro de la gemela 1 desde el primer mes. ¿Estamos? ¿Vamos bien, cierto? Sí. Perfecto. Ya. La madre consulta por una segunda opinión pediátrica y este pediatra que lo ve consta una presencia del soplo al examen físico y una ausencia de pulsos distales, y le llamó la atención que la lactante menor está polimneica y con una diferencia de 1 kilo entre ambas gemelas. ¿Ya? Esto fue al tercer mes de vida. Y la deriva urgente cardiología. Al verlo en cardiología, llamó que la vio, hola, yo soy el cardiólogo. La frecuencia respiratoria para los 3 meses era 50 respiraciones por minuto.
con una taquicardia de 160 latidos por minuto y un hígado que estaba a 2 centímetros bajo el reborde costal, con una presencia de un soplo 2 a 3 de 6 protosistólico en el foco mitral, y al tratar de buscar los pulsos distales no hubo caso, no se palpaban. ¿De qué estamos hablando? Sospechas. ¿Qué les parece que puede ser? Pensemos. ¿Podría ser una coartación aórtica por la ausencia de No. pulsos distales? Gana premio, Alejandra. Andrea, perdón. Ganas premio. Muy bien. Perfecto. Efectivamente. Esta guaguita, que es esta misma, que está con el tubo acá, una taquicardia, una hepatomegalia, disnea y cardiomegalia. Miren el tremendo corazón que tenía esta pobre guagua. Tremendo corazón. Y efectivamente era una coartación aórtica crítica. Entonces, esta bebé de 3 meses, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que uno intenta, en el fondo, prostaglandinas, porque sabemos que esta es una cardiopatía ductus dependiente. ¿Cómo podremos darle flujo hacia distal si se le estrechó la aorta tratando de abrir el ductus, que es lo que nos permite darle flujo cuando el paciente no tiene flujo hacia las extremidades inferiores? Y eso lo intenta uno con las prostaglandinas al abrir este conducto arterioso. A los 3 meses es súper poco probable que lo logremos, pero siempre uno lo intenta, ¿ok? Pues la posibilidad de que se pueda abrir. Apoyar vasoactivo para tratar de mejorar la función, estabilizar a este paciente, que lo que hicimos con este paciente fue intubarle con external la ventilación mecánica y se trasladó para resolución. Esta Lolita se operó prácticamente de urgencia porque cuando llegó con nosotros el soplo no era un soplo de la zona de coartación. El soplo era por una dilatación del corazón. El corazón estaba tan grande, que la válvula mitral estaba dilatada y producía insuficiencia mitral, y la función del corazón estaba súper mala, precisamente porque se cansó de tratar de contraerse contra una muralla en el fondo. Llega un minuto en que la contractilidad se echa a perder porque el paciente no logra vencer la estrechez que tiene hacia adelante del flujo. ¿Se entiende el concepto, cierto? El corazón falla finalmente de tanto tratar de vencer una resistencia que no logra vencer nunca y que cada vez es mayor. Y que en este caso, en las coartaciones aórticas críticas, es que está cerrado el paso. Porque ahí hay una zona de estrechez tan grande que el paciente no logra mantenerse, el corazón no logra vencer esa resistencia. ¿Ya? Así que este caso, que se operó de hecho de urgencia cuando llegó al Hospital Roberto del Río, y a los mes y medio recuperó completamente postoperatorio la función miocárdica, que estaba súper alterada. De hecho, el corazón apenas se contraía cuando llegó y se hospitalizó. Así que este caso es bien bonito. Está bien bonita la bobita después de esta diferencia que tenían de 1 kilo con la hermana, con la gemela, que es una gemela idéntica, digamos, este era un monocorial biapniótico. Esta guagua, las dos gemelas son idénticas, y ahora, después de 6 meses, se estabilizaron y se mantuvieron, recuperaron la diferencia de peso que tenían, que era de más de 1 kilo. ¿Dudas, consultas, antes de pasar al siguiente caso? Yo tengo una doctora. Dele nomás. Al tomar en cuenta que son gemelas, igual hay que terminar controlando a la otra gemela. Sí, se hace eso. De hecho, lo que hicimos nosotros, apenas nos hospitalizamos a esta paciente, cuando volvió la otra, nosotros rápidamente fuimos a hacerle una eco a la otra bebé para descartar que no hubiese una coartación en la otra o alguna otra malformación. Sí, efectivamente la controlamos. Uno, cuando se sospecha en un gemelar, tiene que pensar que puede el otro estar afectado. No, nosotros hemos tenido gemelares sin cardiopatía, no nos ha tocado gemelares con la misma cardiopatía, pero sí nos han tocado gemelares con cardiopatía congénita. Sí, y uno sí y el otro no. Este es una, y el otro tuvimos una atresia pulmonar con CID, que nacieron prematuras de 30 semanas, y tenían, de hecho se interrumpió el embarazo por, ¿cómo se llama?, por la diferencia que tenían, y se sospechó que podía ser una transfusión feto-fetal, y finalmente cuando nace la gemela más pequeña, que era la discordante,
Finalmente nunca logró recuperar saturación, se le pasó el surfactante en 2, 3 oportunidades y finalmente se le hizo un ecocardio y se encontró que tenía una tremenda cardiopatía congénita, nació pesando 1,100 kg y después con el tiempo se mantuvo, logramos llevarla a los 2 kilos y con los 2 kilos la trasladamos. Le partimos prostaglandina, una anestesia pulmonar necesitaba eso y le partimos, y la CIB era una CIB no muy grande, así que no nos daba mucha mezcla, y partimos prostaglandinas, la tuvimos más de un mes con prostaglandina, llegó a los 2 kilos y se puso un stent en el ductus y después ya a los 6 meses de vida corregida, que tenía como 4 meses de edad gestacional, o sea, de edad real, y finalmente la boda anduvo impecable, siempre es un poquito más chica que la otra hermana, pero del punto de vista psicomotor está impecable y esas son cosas que se pueden hacer en provincia, aunque suene como ciencia ficción, pero sí, se pueden hacer esas cosas también en provincia. Suena como de hospital grande o de clínica privada, no, se puede hacer en hospitales chicos, se pueden hacer cosas bien bonitas también. Caso 2. Más preguntas, pregunten. Aprovechen el caso. Con confianza. O nos vamos al 2 nomás. ¿Pasamos al 2, profe? Dale. Caso 2. Es una madre multípara de 1 con un embarazo controlado en el extrasistema, un embarazo de 38 semanas, sin patología del embarazo, y se decide una cesárea electiva. Así de simple, nada especial, y nace un recién nacido bien conformado, con un Apgar 8,8, básicamente dado por color, nace con 3,4 kg, una talla de 50 centímetros y destacando una cianosis persistente. Acuérdense que el Apgar 8,8, es decir, nunca tuvo color. Una saturación máxima de 75%, no responde a test de hiperoxia, manteniendo una baja saturación y una presencia de soplo cardíaco intenso, y por lo tanto de la clínica privada se trasladó obviamente a la neo de nuestro hospital. ¿De qué podíamos estar hablando? Un niño cianótico que no se recupera con oxígeno y que tiene un soplo. Tírense el agua, sí. Denle nomás. ¿Con ductos también? Estamos hablando de cianóticos. Ah, ¿Podría ser un shunt de derecha a izquierda? Es un shunt de derecha a izquierda, perfecto. Puede ser aquí en el chat los más tímidos están contestando, y una es una tetralogía de Fallot y el otro es una transposición de grandes arterias. El Fallot es mucho más factible, es una opción porque tiene soplo. Generalmente las transposiciones no soplan, acuérdense de ese pequeño detalle, solo morado sin soplo. Entonces, el tetralogía de Fallot es una buena opción, es una opción. ¿Ya? ¿Se les ocurre algo más? Pero bien dicho, con un chan de derecha a izquierda, está perfecto eso, muy bien. Y eso no te estás casando con nada, pero lo estás haciendo, está bien pensado, digamos. ¿Alguien más que se atreva? Se tire el agua. Vamos a seguir avanzando. Este es un recién nacido que no tenía muchas dismorfias, no tenía antecedentes personales la mamá, una polipnea que fue aumentando con un salto oximétrico pre y postductal de 5%, con buenos pulsos vitales y un segundo ruido único, y con un soplo 2 a 3 de 6 en ese momento, y esta radiografía de tórax. Si uno la analiza, se fijan que el pulmón está súper negro. ¿Se acuerdan que yo les comenté que de la radiografía de tórax se podía dividir las líneas B de Kerley en hipoflujo pulmonar en el primer tercio, flujo pulmonar en el segundo tercio era normal, y cuando llegaban hasta el borde costal hablábamos de hiperflujo pulmonar? Claramente es hipoflujo pulmonar, que está negra la radiografía. Y si uno mira la silueta cardíaca, general, está un poquito levantado, ¿cierto? Y aquí lo que sí nos falta una cosa, porque en la radiografía de tórax, por este costado, en el hemitórax izquierdo, uno ve habitualmente el botón aórtico, y aquí como que nos falta un botón, el botón pulmonar, ¿cierto?
Y finalmente este paciente lo que tenía era una estenosis valvular pulmonar crítica. Tenía una válvula pulmonar súper gruesa que apenas pasaba como 1 milímetro de sangre por el centro, apenas, y por lo tanto lo que hicimos nosotros fue partirle prostaglandinas, se aseguró la vía aérea y se trasladó. Entonces, esta radiografía, que es muy concordante con un Fallot, ¿se acuerda que? Así que la que pensó en Fallot pensó muy bien, sobre todo que acuérdense, la transposición, salvo que tenga otras lesiones asociadas, no sopla. Otro tip que les puede servir es la transposición de grandes arterias tiene un corazón que no es con la punta levantada por el ventrículo derecho, sino que tiene un corazón en forma de huevo, ¿ya? Y eso les puede ayudar y que sí coincide en esta imagen en que los botones aórtico y pulmonar no se ven porque las arterias están al revés, y al estar al revés no tienen la misma proyección en la radiografía de tórax, ¿ya? Y así que eso fue lo que hicimos. En Santiago llegó, se sometió a cateterismo cardíaco, vino el doctor Daniel Aguirre, que es el hemodinamista del Roberto del Río, le puso un catéter por vía femoral, subió por la femoral, llegó a la cava inferior, se metió en la aurícula derecha, pasó la tricúspide y con una guía especial se metió a la pulmonar como pudo, le metió un balón, dilató la válvula y, oh magia, la guagua se volvió rosada. Y ese es el manejo generalmente de la estenosis valvular pulmonar crítica. Es una valvuloplastía con balón, que en el fondo dilatar con un globo, como inflar un globo en una válvula. No hay digamos, tú no tienes, no es una situación tan controlada, porque hay ciertos parámetros de con cuánto presión las inflan los balones y qué sé yo, pero en el fondo lo interesante de esto es que no es una intervención a corazón abierto, es un procedimiento intervencional que se hace en pabellón con anestesia, pero que es de una reparación bastante rápida y el resultado es bastante óptimo y estos pacientes, la mayoría, no requieren más intervenciones más que la inicial y son excepcionales los niños que requieren después una reintervención. Habitualmente los niños que tienen algún síndrome o cuya válvula pulmonar está tan cerrada y está tan displásica que más adelante sabemos que van a requerir otra intervención, que son los menos. La mayoría de estos niños hacen la intervención en el periodo neonatal y nunca nada más. Así que es un muy buen resultado y con una sobrevida y una calidad de vida que es excelente, que eso es lo mejor de todo. ¿Dudas, consultas, preguntas? Vamos entonces al 3, ¿me parece? Sí, sigamos. Y el 3. Lactante menor, portador de trisomía 21, un embarazo controlado de una madre multípara añosa de 45 años. Y nace por parto vaginal, sin diagnóstico antenatal de trisomía 21. Pesó al nacer 3,5 kilos, midió 50 centímetros, Apgar 9-10, que es el Apgar local, todos los niños son 9-10. Y de alta el segundo día de vida con su madre, con una baja de peso fisiológica, con lactancia materna exclusiva. Sin soplos al alta de puerperio y se deriva a cardiología por su diagnóstico de base, que la mamá decide no cursar. La madre era de origen étnico y dijo, no pienso, no estoy ni ahí. Control en el policlínico recién nacidos al 6º día de vida, recupera el peso de nacimiento sin inconveniente y se le cita una vez más por precaución, pero no viene. ¿Ya? Y desaparece de controles hasta que asiste al control del 3er mes en su centro de salud familiar con un retraso de vacunas incluido. Esto es una historia real, ¿ya? Y destaca un lactante menor enflaquecido, polipneico, con sus estigmas de trisomía 21, y es evaluado por la enfermera que lo deriva, la enfermera de SESFAM lo deriva al médico, quien lo deriva a urgencia por una cardiopatía congénita descompensada, ¿ya? Satura 95% pre y postductal en el servicio de urgencia, pesando 4,5 kilos, esta guagua pesó 3,5 kilos como habíamos visto y subió 1 kilo en 3 meses, con una frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto, una frecuencia cardíaca, respiratoria 45, una cardíaca de 170 y febril con 38,5 de temperatura.
y se hospitaliza en pediatría intermedio porque la guaguita no se veía nada muy bien. ¿Qué puede ser? Más que la cardiopatía, ¿de qué síndrome estamos hablando? Les pongo la diapositiva anterior. Saturando 95 con la frecuencia taquipneico, taquicárdico, ¿ya? Y lo mandan por descompensado. ¿Se les ocurre? Y una guagua flaca con falla del medio. Por el chat o hablando, como quieran. Tírense el agua. No es un hipodébito sistémico como tal, pero sí una cardiopatía congénita cianótica. Sí, muy bien, puede ser una opción. Y podríamos hablar también de una insuficiencia cardíaca, ¿les parece? Es una posibilidad, ¿cierto? Una guagua taquicárdica, taquipneica, y que se ve con, digamos, que no se ve en buenas condiciones, porque yo les di bien pocas pistas, ¿cierto? Pero ahora les vamos a dar otras más. En este bebé destacaba un soplo sistólico 3/6 en todo el precordio, con un galope, ¿cierto? Así que estamos hablando de, díganlo más, a través del chat o a través del micrófono, como quiera. Díganlo. Esto es signo de galope, hablamos de insuficiencia cardíaca. Con pulsos distales palpables, con un llene capilar enlentecido, con un murmullo pulmonar presente, pero con crépitos finos bilaterales y un abdomen blando, sin masas, pero con un hígado nada más ni nada menos que a 3 centímetros. Y esta es la radiografía de la guagua. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la radiografía de tórax y la importancia de las líneas B de Kerley, tercio proximal, tercio medio, tercio distal? Miren hasta dónde llegan las líneas blancas acá. Llegan hasta arriba, hasta el borde del tórax. Estamos hablando de hiperflujo pulmonar y con un corazón que también se ve bastante grande, ¿cierto? Es el corazón como de huevo, ¿no? ¿Qué usted dijo? Más que el corazón de huevo, o sea, es también una opción, pero si tú te fijas, nosotros lo que medimos en radiografía de tórax para hablar de cardiomegalia, acuérdense del índice cardiotorácico. Eso se usa mucho, probablemente en adultos también lo usen, nosotros lo usamos bastante. Y el índice cardiotorácico tiene que ser 0,55 es lo normal, ¿ya? Y ese en el fondo es la proporción de cuánto te cabe el corazón en un hemitórax. Es la proporción, debería caberte en el hemitórax. Si es más grande la base del corazón que el hemitórax derecho o el hemitórax izquierdo, estamos hablando de una relación cardiotorácica aumentada, ¿ya? Eso es como mnemotecnia, les sirve como para acordarse, ¿ya? Nosotros miramos una radiografía, ponemos los dedos y calculamos así a ojo y vemos el índice cardiotorácico aumentado, y con eso tú ya tienes un primer enfrentamiento y saber si estás frente a una cardiomegalia o no. Es bien sencillo. No es, aquí, insisto, esta cuestión no es para genio, esto es para gente que es mucho de lógica, ¿ya? Es bastante lógico. Y entonces aquí encontramos que teníamos una cardiopatía congénita acianótica, como alguien lo puso muy bien en el chat, y efectivamente estábamos frente a una comunicación interventricular. Acuérdense que los niños con síndrome de Down, las series describen entre un 50 y hasta un 80% de los niños Down con cardiopatías congénitas. O sea, si tenés un niño Down y que llega descompensado, sobre todo un niño que se perdió de controles entre medio, en que no supimos qué le pasó, ese niño y no se estudió porque no lo pudimos estudiar, más aún uno tiene que sospechar que se trata de una cardiopatía congénita y más acianótica, que era en el caso de este niño, porque estaba saturando 95%. Y aquí lo que hicimos, básicamente se estabilizó, se hospitalizó, se partió con un poco de oxígeno para tratar de acomodarlo un poco, se le inició diurético en forma importante, se restringió volumen, ya, que es parte del manejo de la insuficiencia cardíaca, y después manejo por el especialista, es decir, me tocó a mí entrar a jugar. Tienes razón, Damaris,
¿Podría haber sido un canal? También puede ser un canal. De hecho, efectivamente, una de las, digamos, la cardiopatía congénita más frecuente, lejos de todas, es la comunicación interventricular. Es lo más frecuente lo que uno encuentre en todo su espectro, pero sí, cuando tienes un Down, sí, puede ser la forma de debut un canal auriculoventricular. Muy bien. ¿Ya? Y este paciente, la particularidad que tienen, a pesar de que debuten con insuficiencia cardíaca al tercer mes, tú puedes manejarlo después en forma posterior, el cardiólogo los maneja y los deriva tratando de lograr una estabilización del paciente con la idea de ojalá que suba de peso y se pueda operar con el mejor peso posible. Ojalá operarlo más grandecito, que no sea un bebé que esté pesando 3, 4 kilos, porque técnicamente mientras más pequeño es más difícil técnicamente poner un parche del tamaño adecuado en ese defecto y es más posibilidades si llega desnutrido, que no tenga una inmunidad como corresponda, si le sumas además que el síndrome de Down, cuya inmunidad también está comprometida de base, lo pones más en riesgo en el postquirúrgico de enfermarse. Por lo tanto, uno trata de optimizar muchas cosas para después llevarle una cirugía exitosa. ¿Ya? Así que esos son los casos. Espero les hayan gustado porque son bien ilustrativos de lo que uno vive en el día a día. Es la idea. Déjame compartir. Chicos. Doctora, yo quería Dígame. hacer una pregunta. Es que no Dígame. sé si lo dijo porque a veces se me cae el internet, pero ¿cómo puedo diferenciar en cuanto a la radiografía, la tetralogía de Fallot con la estenosis pulmonar? En general, la tetralogía de Fallot tiene mucho más el corazón de sueco que la estenosis pulmonar. Generalmente la estenosis pulmonar lo que vas a encontrar es que no le ves el botón pulmonar, nada más. Lo más frecuente en el Fallot, además que el niño, la estenosis pulmonar cuando es crítica, en general el paciente debuta cianótico y la radiografía no alcanza a tener tanto, tienes el hipoflujo pulmonar, pero este ventrículo derecho no está necesariamente tan levantado y tan hipertrófico, ¿ya? A diferencia del Fallot, en que sí es parte del complejo, digamos, Fallot, el tener la hipertrofia ventricular derecha. Entonces, ese sí tiene un corazón de sueco como bien clásico. Pero una buena pregunta. A veces a nosotros también nos cuesta diferenciar. Y por eso muchas veces la radiografía te da una orientación, pero no siempre es el diagnóstico, pero tú lo puedes mandar con esa sospecha y estaría muy bien. Sería de las pocas veces que alguien me derive con un diagnóstico sospechoso como por radiografía, pero que es factible, digamos. Porque está bien que ustedes planteen un diagnóstico diferencial con el examen que tienen disponible. Creo que es lo que corresponde. O ponerle cardiopatía congénita acianótica o cardiopatía congénita cianótica, también está bien. Porque ya están sospechando lo que tiene el paciente y esa es la idea. Gracias, doctora. De nada. Yo les puse casos que son casos que hemos vivido en los últimos años, por si acaso, porque no es tan raro, digamos. Todos estos son casos reales, los tres. Los tres. Entonces es interesante que uno a medida que van, yo no sé si la vejez o qué, pero uno empieza a mí me interesa que ustedes tengan un poco de la vivencia que nosotros vivimos en el día a día con los pacientes, porque esa es la forma como uno aprende. El estar ahí, ojalá pudieran tocar más adelante y ojalá que sea pronto en que puedan llegar y entrar a una sala de pediatría, tocar a un paciente, poder entrar al policlínico y ocultar a un paciente, decirle, mira, este es el soplo típico de tal cosa, mira, esta es la característica típica de tal cosa, porque la semiología, a pesar de que en cardiología en algunos países, digamos, prácticamente está desaparecida y el cardiólogo tiene el ecógrafo al lado en el box de atención, a mí me parece que eso no es tan bueno. Yo creo que no puede reemplazar la tecnología lo que es parte arte en la medicina, porque no todo el mundo tiene la misma tecnología disponible, no en todas partes están todas las cosas, no tenemos, a nosotros nos costó, para tener en neonatología un ecógrafo, nos costó, partimos con un ecógrafo portátil en el año 2013. O sea, cuando yo llegué, no había un ecógrafo portátil y nosotros tuvimos que, cuando empezó la construcción del hospital, yo llegué el año 2007 a trabajar al hospital,
Se hizo el hoyo del hospital, se separó hospitalizados del poli y nosotros teníamos solo un ecógrafo para todos los cardiólogos de la ciudad en el hospital y había que subir el ecógrafo a pulso a una ambulancia o a un camión o una camioneta y que diera vuelta a la manzana para subirlo después y llevarlos a unas unidades de pacientes críticos. El tener ecógrafos portátiles ha sido una ganancia, en particular para la NEO, desde el año 2013. Entonces, nosotros entramos recién al siglo XXI, que en realidad era siglo XX, de llevarle los exámenes al paciente recién en el año 2013. Porque en el equipo de consola, ese equipo tenía muy poco tiempo, el equipo que nosotros tuvimos el año 2006 llegó al hospital y nosotros lo matamos en 5 años, lo tenía mucho pebre, porque claramente le dimos un uso que no correspondía. Entonces, uno en los lugares distantes no van a tener toda la tecnología disponible, entonces tienen que manejarse con las cosas sencillas y parte del fundamental de la medicina, la semiología no ha perdido su rol, es súper importante y a pesar de que en cardiología pediátrica el diagnóstico fino sí te lo va a dar la ecografía, el saber el síndrome clínico, eso te lo da la semiología principalmente, ¿ya? Profe, yo tenía una duda. Lo que pasó es que, bueno, yo no pude asistir a la clase anterior ¿Mm? y traté de leerme un poco del libro para venir un poco más preparado a la clase. ¿Mm? Y justo usted mencionó algo en la clase que yo no, que en el libro lo intenté leer, no lo entendí muy bien. Era cuando, por ejemplo, aquí nombran en el libro, cuando habla de un paciente cianótico crítico, la persistencia de la permeabilidad ductual. ¿Mm? No o sea, dice que ya le permite que pueda haber más flujo a nivel de circulación sistémica y no entiendo el por qué, por decirlo así. Porque es Es que importante, digo, el ducto, ¿por qué es malo como cerrarlo rápidamente? No lo entendí muy bien. en el fondo, cuando tú tienes un paciente que tiene hipoflujo pulmonar, es un paciente que no va a tener dónde oxigenar sangre, ¿correcto? Entonces, lo que tú vas a buscar en el ductus, hay distintas. En las cardiopatías congénitas cianóticas, tú buscas un lugar de mezcla, de manera que lo que esté llegando a un lado, por ejemplo, en la TGA, que es lo que tú tienes, la transposición de grandes arterias, y que tienes 2 circulaciones en serie, ¿ya? Y que no se mezclan en ninguna parte, lo que vas a buscar tú es un punto de mezcla. Al abrir el ductus arterioso, lo que vas a permitir es que la sangre que está en el circuito pulmonar, que está hiperoxigenada, porque finalmente entra desde la aurícula izquierda, llega al ventrículo izquierdo y pasa después a la pulmonar, en vez de pasar a la aorta, va a seguir cada vez oxigenándose más. Lo que haces tú con el ductus es abrir y permitir que esa sangre superoxigenada pase a esta aorta que está con poco oxígeno, ¿correcto? Entonces te va a permitir que el circuito sistémico, que en ese momento está sin oxigenar, reciba sangre oxigenada y permite que las funciones, digamos, se preserven. Por ejemplo, que el riñón reciba perfusión, que reciba oxígeno y que lo permita funcionar como corresponde, que el intestino pueda recibir oxigenación y así sucesivamente. Eso es lo importante del ducto. En algunos, por ejemplo, en las cardiopatías congénitas acianóticas que tienen hipodébito, que son la estenosis aórtica y, ¿cómo se llama?, la coartación, te permite que llegue flujo, porque en el fondo ahí tú abres el ductus para que llegue sangre de alguna parte, porque tienes una estrechez que no te permite pasar la aorta, digamos, la sangre hacia la aorta. En el caso de las estenosis pulmonares, tú sabes que el intercambio no está saliendo la sangre desoxigenada hacia el pulmón. Lo que haces tú en el fondo es permitir que de alguna parte, digamos, la mezcla, en vez de ser desde la pulmonar a la aorta, lo que tú buscas es que sea al revés, desde la aorta hacia la pulmonar. Y que de alguna forma le llegue flujo al territorio pulmonar y se oxigene aunque sea parcialmente. ¿Ya? ¿Eso lo Ah, ya, entiendes un profe. poco más? Sí, ahí lo entendí un poquito mejor. Gracias. Doctora, una pregunta. A estos pacientes, por ejemplo, probablemente la mayoría vamos a trabajar en un CEFAM. Cuando me encuentre con alguno de estos pacientes, ¿qué es lo más óptimo? ¿Derivarlos rápido a urgencia? ¿Derivarlos rápido como a pediatría cardiológica? ¿Cómo es el sistema? ¿O qué es lo mejor para hacer en ese caso? A ver, en general depende de la condición del paciente. Si tú sospechas, estás en un CEFAM y te parece que es un niño que está, digamos, tú lo ves de malas condiciones, generalmente la derivación a urgencia es lo más recomendado, ¿ya?
Si es un paciente que tú lo ves en buenas condiciones, si es un niño que se está alimentando bien pero se cansa, y la recomendación es derivarlo en forma ambulatoria al policlínico de cardiología y para que lo evalúe un pediatra. En el fondo, si tú no trabajas en un lugar donde hay cardiólogos pediatras, piensa tú que en Iquique, les voy a aprovechar de pasar el dato para que sepan, en Iquique no hay cardiólogo pediatra que viva en la ciudad. Entonces viene un cardiólogo pediatra, viene desde Santiago una vez o 2 veces al mes. A diferencia de acá que yo vivo aquí, yo soy parte del staff, digamos, del cuento, entonces a mí me mandan pacientes todo el año. Claro, salgo de vacaciones como cualquier persona, pero hay lugares y hay ciudades donde no existe el cardiólogo pediatra. ¿Te fijas? Entonces, tú puedes, si el paciente lo ves en malas condiciones, la derivación es a urgencia. Si el paciente está en condición estable, el niño no se ve cianótico, si el niño no está, digamos, en una falla cardíaca franca en que tú ves que el niño se va a agotar, ese paciente puedes derivarlo en forma ambulatoria a evaluación en un poliecar. Los cianóticos, todos a la urgencia, sin duda. Y yo te recomendaría incluso que si no logras palpar los pulsos, una recomendación cuando sospechen coartación aórtica, fíjense de palpar mira, los clínicos antiguos decían que el diagnóstico de coartación aórtica estaba en la punta de los dedos, porque tú palpas los pulsos en los pacientes con los dedos. En pediatría el diagnóstico siempre es más fino. ¿Te fijas? Es distinto del adulto en que tú palpas casi con toda la mano, 2, 3 dedos. Nosotros en pediatría palpamos con uno solo en la zona inguinal. Yo de vieja, digamos, a estas alturas, palpo, busco los pulsos más distales, yo busco los tibiales posteriores, los pedios, porque si logro palpar eso, y a veces los niñitos cuando son medios gorditos no puedes palpar el pulso, digamos, a nivel del pliegue inguinal, porque te cuesta. Pero en general, si ya no palpaste el pulso femoral, yo les recomiendo en general que tomen presiones de las 4 extremidades. Esa es una buena técnica porque probablemente no le van a poder, y si encuentran mucha diferencia entre el brazo derecho, que es el preductal, y las otras presiones en que sí estén frente a una estenosis o una coartación aórtica o una estenosis aórtica. Y eso requiere intervención. Y eso hay que hacerlo rápido, sobre todo si el niño es grande. ¿Ya? Dudas, consultas, preguntas. ¿Alguna otra cosa? Esta clase fue tal como yo les dije que iba a ser un poco más larga porque la idea era hacer los casos clínicos y que pudieran sacarle un poquito más de trote y poner un poco a aplicar lo que habíamos conversado en los días previos. Así que, pero yo creo que si no tienen una duda lo dejamos acá. ¿Les parece? Por mi parte, bien. Sí, profe. Doctora, los PowerPoint y los casos puede mandárselo a la doctora o a uno de nosotros para que pueda repartirlos. ¿Cómo se llama? Creo que se los puedo mandar en PDF, se los mando a la doctora. Ya, No hay perfecto. problema. Gracias. Sí, listo. Ya pues, que estén muy bien, chicos. Cuídese.